El ejercicio consiste en un tubo con forma de U que está abierto en sus dos extremos, en el cual se echan dos líquidos que no se pueden mezclar, o sea, son inmiscibles. Estos líquidos particulares en este problema son agua, que está aquí abajo, y gasolina, que está aquí. La densidad de la gasolina es 0,68 gramos por centímetro cúbico, mientras que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Como las densidades son diferentes, la columna tiene un peso diferente. Como las densidades son diferentes, una columna del mismo tamaño de gasolina que de agua tendría un peso diferente. Lo que tenemos que hacer en este problema es identificar cuánta agua va a haber, cuál va a ser la altura de esta columna de agua. Entonces, nuestra incógnita aquí es ese valor, H. Ustedes saben que la presión a la misma altura tiene que ser equivalente. La presión hidrostática que ejerce esta columna con la que ejerce esta columna tienen que ser iguales, porque sobre ellas hay presión atmosférica, dado que los dos tubos están abiertos, sobre ellas hay presión atmosférica y la diferencia de este poquito de aire es prácticamente nula. Entonces podemos decir que la presión atmosférica aquí y aquí son prácticamente iguales. Y la diferencia entonces va a ser que en ese punto A y en ese punto B, las dos presiones tienen que ser las mismas. Presión en A igual presión en B. La presión en A va a ser la presión generada por esta columna de gasolina, que es presión hidrostática de la gasolina, ρ por G por H, de la gasolina, igual a la presión en B, que es la de esta columna de agua, densidad del agua por G por la altura del agua. En ambos casos es más la presión atmosférica, pero la presión atmosférica la podemos simplificar a ambos lados de la ecuación. Nos queda solamente la presión hidrostática. Para la presión hidrostática, el valor de la aceleración de gravedad es el mismo en las dos columnas, dado que el tubo en U es demasiado pequeño como para que haya diferencias de aceleración gravitacional en esta columna que en esta otra. Por lo tanto, simplificamos. Tenemos densidad de la gasolina, 0,68, por altura de la gasolina, 20 centímetros. Podrían hacer el cambio a metros, pero no es necesario. Les voy a decir al tiro por qué. Densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Fíjense que siempre las densidades estén en la misma unidad, por la altura del agua. Entonces, simplificamos estas densidades y tenemos 0,68 por 20, 13,6. Esto está en centímetros, por lo tanto la respuesta queda en centímetros, igual a la altura del agua. Por lo tanto, para 20 centímetros de gasolina necesito 13,6 centímetros de agua para equilibrar esas dos presiones. Si ustedes hacen el cálculo, verán que la razón entre las dos densidades es igual a la razón entre las dos alturas. O sea, la densidad de la gasolina es a la densidad del agua, como la altura del agua será a la altura de la gasolina. Siempre se va a cumplir que aquella que tenga menos densidad tiene una mayor profundidad para lograr que el peso de las dos columnas sea el mismo y las presiones se puedan equilibrar siempre a la misma altura.